Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y estoy segura de que les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, un secreto culinario que ha desatado toda una tormenta de emociones, e incluso furia, entre dos de nuestras estrellas favoritas. Sí, estamos hablando de la intriga que rodea a una supuesta comida secreta de Can Yaman que ha provocado una reacción muy fuerte en Demet Özdemir. ¿Se imaginan la escena? Yo sí. Y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, o mejor dicho, todos los ingredientes en el plato, para entender qué está pasando realmente. Así que si disfrutan de los dramas, los chismes jugosos pero con un toque de análisis, y sobre todo, si son fans de Can y Demet, quédense conmigo porque este vídeo promete ser explosivo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Su química en la pantalla en la exitosa serie Erkenci fue simplemente electrizante y la pareja se convirtió en un verdadero fenómeno fan. Los rumores sobre una relación amorosa entre ellos siempre estuvieron a la orden del día, alimentados por las redes sociales, las apariciones públicas y, por supuesto, esa chispa innegable que compartían. Y aunque ambos siempre han sido bastante reservados con su vida privada, es innegable que la conexión entre ellos era palpable. Sin embargo, la vida, como la cocina, a veces nos presenta ingredientes inesperados y giros que nadie ve venir. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, de un posible secreto gastronómico que, según los rumores, ha causado un verdadero revuelo entre Can y Demet, y no precisamente de la mejor manera. Seamos sinceros, la comida es un tema universal, ¿verdad? A todos nos gusta comer, descubrir nuevos sabores, compartir una buena mesa. Pero cuando se trata de celebridades, la comida puede volverse algo más que un simple alimento. Puede ser una declaración, un gesto, un símbolo. Y si ese símbolo despierta celos, envidia o, como se rumorea en este caso, furia, pues tenemos una historia digna de contar. La fuente de este supuesto conflicto, según diversas publicaciones y comentarios en redes sociales, apunta a que Can Yaman ha estado disfrutando de una comida en particular, un plato que al parecer le trae recuerdos o le genera una gran satisfacción, y que esta misma comida, o la forma en que la disfruta, ha caído como un jarro de agua fría en Demet Özdemir. Ahora, antes de que se asusten y piensen que estamos hablando de una pelea monumental con lanzamiento de platos y gritos, vamos a intentar analizar esto con un poco más de calma y contexto. A menudo en el mundo de la farándula los pequeños detalles se magnifican y se transforman en grandes dramas. Pero, ¿qué podría ser esta comida secreta? ¿Por qué tendría el poder de generar una reacción tan negativa en Demet? Las especulaciones son muchas y muy variadas. Algunos sugieren que podría tratarse de un plato que Can solía compartir con otra persona importante en su vida, quizás una expareja, lo que generaría un sentimiento de incomodidad o celos en Demet. Otros apuntan a que podría ser una comida que Demet preparó o le recomendó a Can en el pasado, y que él ahora la está disfrutando de una manera que a ella no le agrada, quizás porque siente que se está olvidando de sus momentos juntos o que la está disfrutando con alguien más. La verdad es que al no haber confirmación oficial por parte de ninguno de ellos, todo esto se queda en el terreno de la rumorología, pero hay, como nos gusta investigar. Vamos a desglosar las posibles razones detrás de esta supuesta furia. Primero, pensemos en la psicología detrás de la comida y las relaciones. La comida está intrínsecamente ligada a la memoria y a las emociones. Un aroma particular, un sabor específico pueden transportarnos instantáneamente a momentos pasados, a personas que amamos, a experiencias vividas. Si Can Yaman está disfrutando de una comida que le recuerda a un pasado sentimental que ya no comparte con Demet, es comprensible que esto pueda generarle a ella cierta tristeza o incomodidad. Es como si ese plato le dijera, esto ya no es nuestro. Y para alguien que ha tenido una conexión tan fuerte con él, como la que se rumorea que tuvo Demet, estos recuerdos pueden ser particularmente dolorosos. Otra posibilidad es la de la competencia o el sentimiento de que lo que fue mío, ahora lo disfruta otro. Si esta comida secreta es algo que Can y Demet compartieron en su momento, un plato que tenía un significado especial para su rey.
acción, y ahora él la está disfrutando, ya sea solo o con otra persona. Esto podría interpretarse como una falta de aprecio por lo que vivieron juntos. Demet podría sentir que ese momento culinario, y por extensión, el recuerdo de su relación, está siendo trivializado. Es un poco como ver a tu ex con una nueva pareja disfrutando de tu restaurante favorito, ¿entienden la idea? Puede ser una sensación agridulce, por decirlo menos. Además, no olvidemos el factor de la exclusividad. En cualquier relación hay detalles, pequeños gestos, que se vuelven íntimos y exclusivos de la pareja. La comida puede ser uno de esos elementos. Si Can tiene una comida que es su secreto, su placer personal que quizás solo compartía con una persona, y ahora esa persona ya no está, y él sigue con ese secreto, Demet podría sentir que está siendo excluida de algo que alguna vez fue parte de su universo compartido. Es una forma de sentir que un pedazo de su historia juntos sigue vivo, pero sin ella. Ahora, ¿cómo llegó esta información a la luz pública? Como decíamos, las redes sociales son un hervidero de especulaciones. A veces son los propios fans quienes, al ver una foto, un comentario, una story, empiezan a atar cabos. Otras veces son los medios de comunicación, siempre al acecho de cualquier miga de información, quienes recogen rumores de fuentes anónimas, amigos cercanos o empleados que podrían haber presenciado algo. Lo cierto es que una vez que un rumor de este tipo se desata, es muy difícil de controlar. La gente empieza a buscar pruebas, a interpretar cada gesto, cada silencio. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la furia de Demet. ¿Cómo sabemos que está furiosa? Probablemente no haya habido declaraciones directas de ella diciendo, estoy furiosa por la comida de Can. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las reacciones no siempre son explícitas. Un like que no se da, un comentario que se omite, un silencio prolongado en redes sociales, una publicación enigmática, todo puede ser interpretado como una señal. Quizás Demet ha dejado de seguir a Can en Instagram, o ha publicado frases un poco melancólicas, o ha sido vista con una expresión de desánimo. Estos pequeños detalles, magnificados por la maquinaria mediática, pueden construir la narrativa de una furia contenida. También hay que considerar la posibilidad de que esta comida secreta sea simplemente una metáfora. A veces los medios usan términos un poco más dramáticos para describir situaciones. Quizás no se trata de un plato de comida literal, sino de un tipo de comportamiento, una actividad, un recuerdo que Can está manteniendo en secreto y que está afectando a Demet. Pero dado que se habla de comida, vamos a seguir explorando esa línea. Imaginemos que Can tiene un plato favorito, uno que su madre le preparaba de niño, y que solo él sabe la receta exacta. Y ahora, por alguna razón, está disfrutando de este plato de una manera que Demet siente que le roba parte de la intimidad de su propia cocina, de sus propias experiencias compartidas. Lo que sí es un hecho es que la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha generado una enorme expectación. Su historia en la ficción fue tan intensa que muchos fans deseaban que se trasladara a la vida real. Y cuando los rumores de una relación surgieron, y luego terminaron, para muchos fue como una decepción. Por eso cualquier noticia que los involucre, especialmente si sugiere alguna clase de tensión o conflicto, tiene un gran atractivo para el público. Somos como detectives aficionados, intentando resolver el misterio de sus vidas sentimentales. Ahora, ¿qué consejo podríamos darles a Can y Demet, o a cualquier pareja en una situación similar? La comunicación es clave, por supuesto. Si hay algo que molesta, lo mejor es hablarlo. Pero en el mundo de las celebridades, la privacidad es un lujo escaso. Cada palabra, cada gesto, es analizado bajo un microscopio. Y cuando se trata de comida, un elemento tan personal y evocador, es fácil que surjan malentendidos o que los recuerdos se mezclen. Podríamos pensar también en la presión de las redes sociales. Hoy en día, cualquier foto subida por una celebridad es analizada al detalle por miles de seguidores. Si Can publica una foto comiendo algo y Demet lo ve, y ese algo le recuerda a otra cosa, la chispa se enciende. Es una forma de vivir en una vitrina constante, donde incluso una simple comida puede convertirse en noticia. Lo cierto es que más allá de la veracidad de este supuesto conflicto culinario, lo que sí podemos extraer es una lección sobre cómo la comida puede ser un vehículo de emociones, recuerdos y hasta de tensiones en las relaciones. Un plato puede evocar amor, nostalgia, o como en este caso, supuesta furia. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es esa comida secreta que tiene tanto poder?
¿Es un plato turco tradicional que le recuerda a su infancia? ¿Es una creación culinaria innovadora que descubrió en un viaje? ¿O es algo mucho más simple, pero con un profundo significado sentimental? Y mientras seguimos especulando, es importante recordar que la vida de estas figuras públicas es compleja. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una parte de la historia. Detrás de cada rumor, de cada titular, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias historias. Quizás la comida secreta de Can Yaman no sea algo que Demet odie, sino algo que simplemente le recuerda tiempos que ya pasaron, y que esa nostalgia, más que furia, es lo que siente. O quizás, solo es un rumor sin fundamento, una invención de la prensa para vender más. Dejando a un lado la especulación, lo que sí es seguro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea real, pasada, o simplemente fruto de una química televisiva, ha dejado una huella en sus seguidores. Y es por eso que cada pequeño detalle de sus vidas personales, incluso uno tan aparentemente trivial como una comida, puede generar tanta conversación y tanta intriga. Es el poder de las historias que creamos sobre ellos, y la fascinación que sentimos por las vidas que imaginamos detrás de las cámaras. Así que, queridos espectadores, hemos explorado las posibles razones, las especulaciones y el impacto de esta supuesta comida secreta de Can Yaman que ha desatado furia en Demet Özdemir. Hemos analizado cómo la comida puede ser un detonante de emociones y recuerdos, y cómo en el mundo de las celebridades, cada detalle se amplifica. Si bien la verdad absoluta solo la conocen ellos, hemos intentado darles una perspectiva sobre lo que podría estar sucediendo, manteniendo siempre ese toque de misterio y curiosidad que nos encanta. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan jugoso. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser esa comida secreta? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de la furia de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.